Iglesia, muy buenas noches. Esperamos que cada uno de ustedes se encuentre bien. Damos gracias a Dios porque Él nos regala este día y Él es quien nos regala esta oportunidad para que juntos podamos primeramente rendir el corazón en adoración y en alabanza a Él. Y que luego podamos recibir de Él lo que Él quiere entregarnos, lo que Él quiere darnos en esta hora. Porque si algo puedo saber es que Dios tiene algo para entregarnos. Dios tiene algo por enseñarnos. Su Espíritu Santo, el Espíritu de Él, está dispuesto para obrar hoy grandemente en la vida nuestra. Entonces, ¿qué tal si usted dispone su corazón? Pero yo no sé cómo está usted y no sé si posiblemente puede estar enfrentando un momento difícil. Pero si algo sí le puedo decir y en algo puedo estar seguro, es que Dios tiene control de lo que usted está viviendo. Dios tiene control de tal situación, de tal momento, de tal circunstancia. Por eso usted y yo, bajo la fe que tenemos en Él, la confianza que tenemos en Él, no podemos dejar que nada de esto nos perturbe. No podemos dejar que nada de esto robe nuestra paz. Tenemos que venir, estar delante de Él, refugiarnos en su presencia, confiar en su persona y dejar que Él obre, que su parte y mi parte sea solamente confiar en Él y depositar de una manera absoluta, toda nuestra confianza en quien es nuestro Salvador, pero quien también es nuestro sustento y en quien está buscando en nosotros que un día seamos glorificados con Él. Entonces vamos a comenzar este tiempo dando gratitud a Dios. Vamos a comenzar este tiempo haciendo una oración de agradecimiento y pidiendo el favor y la misericordia de Dios más y más sobre nuestra vida. Padre bueno, gracias Dios. Usted fue el que quiso este momento. Usted fue el que planeó este momento. Y digo esto con total seguridad, entendiendo por su palabra que usted conoce todo de nosotros, que usted conoce todo paso, todo pensamiento, toda acción que vamos a desarrollar. Usted ya la conoce, Señor. Usted sabe todo de cada uno de los que en este momento, Señor, estamos aquí. Y usted conocía este día. Usted sabía de este momento, Señor. Aún usted nos preparó para este momento. Usted quiso que en este momento estuviésemos los que estamos, Señor. Y sencillamente, oh Dios, nosotros que entendemos esto, a pesar de que sabemos que tú conoces todo, sencillamente hoy queremos decirte gracias. Sencillamente hoy queremos adorar tu nombre y exaltar tu nombre, Cristo. Queremos rendir el corazón delante de usted, Señor, y decirle, Cristo, gracias. Usted es el amado nuestro. Usted es el sustento nuestro. Usted es nuestra ayuda y nuestro socorro. ¿En quién confiaremos, Señor, sino en usted? Aquel que nunca nos defrauda, aquel que es veraz, aquel que es verdadero. Oh Cristo, gracias te damos. Vamos, iglesia, ahí con su familia, con los que estén. Dediquemos este momento a bendecir su nombre. Dediquemos este momento a exaltarle a Él y a coronarlo con nuestra adoración y a coronarlo con una vida y un corazón que se humilla y que se rinde delante de Él en esta hora. Oh, bendito sea tu nombre, Cristo. Oh, bendito sea tu nombre, Salvador, eterno y soberano, eterno y soberano, glorioso y majestuoso, digno de toda exaltación. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor. Hoy quiero orar por la iglesia, Señor. Hoy quiero poner delante de usted tu iglesia, Señor. Hoy quiero poner a cada familia, Señor, de la iglesia aquí en el Retiro y allí en Las Palmas, Señor.
Hoy quiero orar, Señor, por el corazón de los padres, por el corazón de los esposos. Hoy quiero orar por el corazón de los hijos, Señor. Hoy quiero poner delante de usted cada familia y pedirte, poderoso Dios, que seas tú obrando grandemente, que seas tú interviniendo grandemente, que seas tú, Señor, mostrando tu gloria sobre cada familia, Señor. Que sea usted preparando el corazón para toda circunstancia, Señor, que posiblemente pueda venir. Que sea usted, oh Dios, fortaleciendo el corazón y llenando el corazón de total dependencia y total seguridad en usted, Señor. Que como familias nos refugiemos en usted, Señor. Que como familias podamos saber, Señor, que en ti, Señor, es donde nosotros debemos estar, Señor. Que no podemos depender, Señor, en las cosas que nuestra sociedad o nuestro entorno nos quiera presentar, Señor. Que tenemos que depender solamente y únicamente de usted, Señor. Los días que se avecinan no los conocemos, Señor, y no podemos definir nada en cuanto a los días que se avecinan, Señor. Lo único que podemos saber, Señor, por tu palabra es que no son buenos, Señor. Y a razón de ello y por el entendimiento que tu palabra produce en nosotros, lo único que queremos, Señor, es que se produzca mayor dependencia y mayor confianza de parte de nosotros para con usted, Señor. Estamos bajo tu cobertura, Señor. Estamos bajo tu sustento y tu protección, Señor. Pueden venir tentaciones, pueden venir aflicción, puede venir, Señor, prueba, puede venir lo que venga, Señor. Pero si de algo estamos seguros, es que usted, Cristo, es que usted, Redentor, está obrando en favor nuestro, que usted está velando por nosotros. Oh, gracias. Toda circunstancia que usted pueda estar viviendo, toda circunstancia que usted pueda estar enfrentando, póngale delante de Dios cada día de su vida y deje que Él obre, deje que Él intervenga, deje que Él actúe, deje que Él sea quien tome el control. Usted y yo solamente exaltemos su nombre y vivamos una vida donde usted y yo le glorifiquemos y donde usted y yo le exaltemos y donde con corazón humilde nos presentemos delante de Él cada día. Oh Cristo, lo anhelamos, oh Cristo, lo deseamos. Es el anhelo de nuestro corazón, es el deseo de nuestro ser. Por eso hoy pedimos que tu presencia esté aquí, que tu presencia esté con nosotros. Señor, toma la vida de Julián y toma mi vida, Señor, y llévanos, Señor, a que seamos ministrados por usted. Toma la vida de cada familia y de cada amigo allí en la casa y ministra el corazón, Señor, de ese padre, ministra el corazón de esa madre, ministra el corazón de esos esposos, ministra el corazón de esos hijos, Señor. Glorifícate como usted sabe hacerlo, Señor. Glorifíquese como solamente usted sabe hacerlo. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido para que haga como usted le plazca, como usted lo desee, para que usted haga conforme usted lo ha planeado en este día, en este momento. Oh, te lo pedimos, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Cristo. ¿Qué tal si usted dispone su corazón para que juntos adoremos su nombre y para que juntos le exaltemos? Hoy vivimos una circunstancia que no conocemos cuál va a ser el fin de todo ello, pero si algo podemos decir es que algo bueno viene. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que algo bueno viene? Vamos a declararlo juntos y vamos a decirle a Dios estas palabras en esta hora. Oh Señor, adoramos tu nombre. Oh, te exaltamos, Rey. Bueno y eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanece. Algo bueno
se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios. ¿Cuántos declaran que nuestro Dios es bueno? Vamos a declararlo juntos. Todo bueno está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Algo bueno está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, su reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios. ¿Cuántos declaran que Dios es bueno, que su misericordia es buena y que algo nuevo está por comenzar para nosotros como iglesia de Él? Señor, qué bueno es adorar tu nombre y qué bueno es exaltarle a Él. Vamos a seguir exaltando su nombre. 1, 2, 1, 2, Vamos juntos. 4. Vamos a declararlo. Oh Señor. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, yo puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Vamos, iglesia, dilo. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Oh Señor, en ti somos libres. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, yo puedo adorar. Vamos, dilo. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por su amor. No hay más condenación,
me libertó. Cae, las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy y libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Hiciste libre, Jesús. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. Y en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. Y en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas. Vamos, iglesia. No soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. Y en Cristo soy libre, no hay más condenación. Oh, en ti no hay condenación. Toda cadena es rota, Señor. Toda cadena es rota en ti, Señor. Y solo en ti no hay condenación. Gracias por tu obra en nosotros. Gracias por lo que hiciste en nosotros. Oh, te bendecimos. Oh, te bendecimos en esta hora. Oh, Cristo, gracias. Iglesia, en sus palabras agradezca. No hay condenación sobre su vida. No hay condenación sobre mi vida. No hay condenación sobre los nuestros. Él nos hizo libre. Él pagó el precio. Allí en el madero, allí en la cruz, Él pagó el precio. Hoy tenemos vida. Hoy tenemos vida. Y sencillamente usted y yo, a razón de su obra, hoy le adoramos y le exaltamos. Oh Cristo, te pedimos en esta hora, sé el centro de nuestra adoración, sé el centro de nuestra vida, sé el centro de todo y el todo en nosotros. ¿Qué tal si le decimos a Él? El centro de todo sé Jesús. Y el centro de todo sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Y tú has sido y siempre será Cristo. Cristo el centro. Y el centro de todo sé Jesús. Y el centro de todo sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Y tú has sido y siempre será Cristo. Oh, Cristo. Tú eres el centro y nada importa más que tú. Todo el universo gira
en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Y el centro de todo sé Jesús. Oh, te lo pedimos, Señor. Y el centro de todo sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, cantamos. Oh Cristo, tú eres el centro y nada importa más que tú. Todo el universo irá en pos de ti, Jesús. Y Jesús, el centro de mi ser, hasta el cielo. Tu Cristo sé el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Oh Cristo sé el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Oh Cristo sé el centro, mi vida eres tú. Si mi vida de mi ser hasta el cielo. Oh Cristo sé el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, dígale el centro de todo sé Jesús. Oh, Jesús. Y el centro de todo sé Jesús. Pedimos en esta hora. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, oh Cristo, oh Cristo, 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 tú eres el centro. Nada importa más que tú, Jesucristo. todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida eres tú, centro de mi vida eres tú. Deja que sea el Espíritu de Dios obrando en tu vida en esta hora. Deja que sea Él quien opere en tu corazón en este momento. Eres el centro, Señor. Eres el centro de nuestra adoración. Oh Cristo, te anhelamos. Oh Cristo, te anhelamos. Ven y toma el lugar que es tuyo, el lugar que te corresponde. Oh Cristo, ven y toma tu lugar. Oh, ¿qué tal si le dices de mi ser? De mi ser hasta el cielo, oh Cristo sé el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, oh Cristo sé el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, tu
Jesús el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, el centro de todo es Jesús. Te amamos, Jesús. Amamos estar contigo. Amamos estar a tu lado. Oh, Señor, amamos la vida que tenemos en ti. Amamos la enseñanza y el consejo que tú nos das. Oh, gracias. Oh, gracias. Oh, gracias, bendito. Necesitamos tu obra. Necesitamos tu obra. Vengo a humillarme, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Vengo a humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Dígalo. Vengo a humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a inclinarme, vengo a humillarme, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Vengo a humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a humillarme, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana, Señor, sana nuestra tierra con tu amor. Señor, queremos terminar este momento de adoración, de humillación y de rendir el corazón delante de ti, diciéndote, Dios, sana. Sana el corazón, Señor, de aquel que no te conoce. Sana el corazón, Señor, de aquellos que no han gustado de tu gracia, Señor. Sana el corazón de aquellos, Señor, que ignoran día tras día tu obrar y tu fidelidad, Señor. Sana el corazón el corazón de cada hombre. Sana el corazón, Señor, de cada mujer. Sana el corazón del niño, del adolescente. Sana el corazón del joven de este municipio, de las veredas de este municipio, de los municipios aledaños, Señor, a este donde usted nos ha establecido. Sana el corazón, te lo pedimos, Señor. Sana el corazón de Antioquia. Sana el corazón de nuestra Colombia. Oh, te lo pedimos, Cristo, en esta hora. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, oh, sánanos, Jesús, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu
gracias. Muchas gracias, Señor, porque tu obra es perfecta. Nosotros no determinamos nada sobre lo que es la intervención tuya en el corazón nuestro. Si así fuera, tu obra sería imperfecta por lo que somos nosotros, pero tu obra es perfecta por lo que tú eres, Señor. Si el corazón está dispuesto y si hay una buena actitud, tu obra será perfecta. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Y nos disponemos para estudiar tu palabra, para examinar tu palabra y para entender lo que usted quiere hablarnos en esta hora, Dios. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén, Dios. Bueno, iglesia, como les decía, tal si usted dispone su corazón para que estudiemos la palabra, para que podamos seguir avanzando en lo que el domingo anterior comenzamos. Quiero hablarles un poco de lo que vimos el domingo, todo esto relacionado con lo que fue la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Allí, en el versículo 6, el apóstol habla de lo maravillado, ¿cierto? De lo consternado, de cómo se siente él ante lo que es la condición actual de la iglesia. Y la condición actual de la iglesia es que la iglesia se había alejado de quien los había llamado, se había alejado del que lo llamó por la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces estudiábamos la parte o mirábamos la parte de lo que era la gracia, quien lo llamó por la gracia. Y me llamaba mucho la atención y por eso lo estudié, el tema de que ellos se alejaron y de quién se alejaron. Ellos se alejaron del que los llamó por gracia. Y es tan significativo lo que el apóstol presenta y es tan valioso para usted y para mí porque nos lleva a entender lo que debe de ser nuestra permanencia en la gracia. Decíamos que dentro de lo que son los beneficios de la gracia o las riquezas de la gracia está la salvación. Que cuando nosotros estábamos en nuestra vida pasada sin Cristo, con una sentencia de muerte, Él vino y nos salvó, pagó toda sentencia, quitó toda sentencia, y pagó toda deuda. No solamente ello, no solamente nos salvó, sino que Él también nos sustenta, gracia sustentadora, su cobertura, su cuidado, su protección. Usted y yo vamos a enfrentar la tentación, vamos a enfrentar la dificultad, vamos a enfrentar la prueba, vamos a enfrentar momentos de desierto, pero la gracia está por encima de todo ello. Y no solamente ello, sino que también hay algo mejor y es lo que se dice en cuanto a gracia glorificante. Un día vamos a estar con Cristo, vamos a ser glorificados con Él. Todo esto lo mirábamos a la luz de lo que presenta Gálatas en el versículo 6, a razón de lo que el apóstol ya había enseñado y de cómo el apóstol dice, cómo estos que conocieron un evangelio verdadero están poniendo su mirada en otras cosas, o sea, se están distanciando. Mirábamos las características de la gracia y entrábamos a mirar un panorama de todo lo que es la gracia. Hoy yo quiero que sigamos ampliando todo lo que es el concepto de la gracia y que podamos ir entendiendo lo que Dios desea que nosotros entendamos a la luz de lo que ya presenta el versículo 7. Nótese lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice las siguientes palabras: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí en este versículo podemos identificar los enemigos de la gracia, los enemigos de la gracia. Entonces, en la enseñanza pasada veíamos las riquezas de la gracia y decíamos que aquel que se aleja de las riquezas de la gracia. Hoy vamos a ver quiénes son esos enemigos de la gracia.
Esas personas que están buscando o esos conceptos o esas filosofías o ese, digamos, entorno que está buscando que usted y yo renunciemos a la gracia, que usted y yo descuidemos la gracia. Entonces vamos a seguir ampliando el concepto y luego miramos algunas aparte de lo que presenta el versículo. Ahora, quiero que dejemos en claro algo o algo que usted y yo debemos de tener con suficiente claridad, y es que la gracia no es libertinaje. La gracia no es una licencia para que usted y yo hagamos lo que nos antoje. Tendremos que saber que la gracia es algo en lo cual usted y yo somos llamados a crecer. Somos llamados a crecer. Todo esto con el propósito de que Dios complete su obra en cada uno de nosotros. Hay una frase, bueno, no una frase, sino un párrafo que escribe un escritor llamado Swindoll. Él declara lo siguiente y él dice: la gracia nunca significa que estemos libres para vivir como queramos, sin tomar en cuenta las consecuencias. La gracia no significa que Dios me va a sonreír, no importa lo que haga con mi vida. Significa que estoy libre para elegir entre la santidad y entre la desobediencia. Y si elijo la desobediencia, debo de aceptar las consecuencias. Entonces el concepto, la forma como este hombre habla de la gracia, pues me llama mucho la atención, porque él dice: gracia es libertad para elegir entre lo que es la santidad o la desobediencia. Pero bajo lo que Pablo presenta aquí y bajo lo que vamos a mirar dentro de un momento, la gracia verdadera que es en Cristo Jesús siempre trae o desarrolla en el corazón del hombre una inclinación a lo que es bueno, a lo que es correcto, a lo que es justo. Mire, en cuanto a la gracia, también existe el riesgo o la posibilidad de que la gente pueda llevarla al extremo. Y yo creo que ustedes han podido ver o oír de ejemplos de personas que han llevado la gracia al extremo. ¿Cómo así? O sea, la malinterpretan, abusan de lo que es la gracia misma, o sea, la bondad y la misericordia divina. Y algunas personas la llevan tan al extremo que promueven la errónea idea de que usted puede seguir pecando con total libertad. Todo este concepto de gracia es totalmente equivocado a la luz de lo que la palabra presenta, a la luz de lo que la palabra enseña. Mire, quien ve la gracia o quien mira la gracia como un permiso para pecar, tal persona ha errado en lo que es la gracia. Tal persona erra en lo que verdaderamente es la gracia, porque está totalmente equivocado. Mira, estudiando y leyendo mucho, encontré una frase que me llamó la atención, y esta frase es o dice: misericordia entendida es santidad deseada. Presta atención a esta frase: misericordia entendida es santidad deseada. ¿Sabe qué quiere decir esta frase si la fuéramos a interpretar? Esto quiere decir que la gracia promueve un anhelo de hacer el bien. La gracia en el corazón del hombre promueve un anhelo de hacer el bien. Y la gracia no estimula ningún deseo a pecar. La persona que dice vivir en la gracia y que ve que la gracia promueve en él un deseo, un permiso para pecar, no está viviendo en la gracia, está viviendo en un libertinaje. Porque el libertinaje en el corazón del hombre sí estimula un deseo para una conducta contraria a lo que es la verdad de Dios o la voluntad de Dios, mientras que la gracia no estimula sino un deseo y un anhelo para hacer lo bueno, para hacer lo bueno. Mire, si usted y yo decimos que hemos recibido la verdad, la dádiva de Dios, si usted y yo decimos que en verdad hemos recibido la dádiva de Dios, usted y yo no nos burlaremos de Dios obrando en una forma contraria a lo que es su dádiva, a lo que es su verdad. Entonces, es más, si una persona usa la misericordia de Dios para, digamos, dar libertad a la carne y pecar,
Quizás uno se preguntará si verdaderamente esa persona conoció la misericordia de Dios. Porque la persona que conoce la misericordia de Dios, la persona que vive en la gracia de Dios, no es una persona dada al pecado, sino que es una persona dada a lo santo y a lo justo. Cuando usted se sienta a meditar en la misericordia de Dios, cuando usted se sienta a meditar en la bondad de Dios, cuando usted se sienta y examina la obra de Cristo en usted y en mí, la salvación, gracia sustentante y gracia glorificante, el único anhelo que emerge del corazón es que aquello que es santo, aquello que es justo, aquello que es verdadero. Si entráramos a sintetizar lo que hasta aquí hemos hablado, podríamos usar un término que usó un escritor, en el cual él habla de la gracia, y él habla de gracia barata. ¿Y cuál es la gracia barata? Mire, la gracia barata es la gracia la cual justifica el pecado, pero no justifica al pecador. Escúcheme esto. Gracia barata es la gracia que justifica al pecado y no justifica al pecador. O sea, le da rienda suelta al pecador para que cometa su pecado. Justifica el pecado, pero no hace nada por el pecador. Mientras que cuando usted mira la verdadera gracia hace algo especial. Justifica al pecador y no justifica al pecado. O sea, como lo miramos cuando decimos que Dios ama al pecador, pero Dios no ama su pecado. O sea, Dios ama a esta generación que, si definiéramos su conducta, es una conducta pecaminosa. Dios la ama, pero Dios no ama su pecado. Dios no ama sus malas obras. Asimismo es la gracia. La gracia verdadera justifica al pecador, pero no justifica el mal comportamiento de ese pecador, la mala conducta de ese pecador. Si habláramos de esto que estamos tratando aquí, tendríamos que decir que el fruto de la gracia es la obediencia a la verdad. Si usted quiere evidenciar un fruto de la gracia en usted, y si usted quiere evidenciar de que verdaderamente en usted se vive la gracia o se evidencia la gracia, usted lo va a decir por medio de lo que es la obediencia a la verdad. El fruto de la gracia es un deseo genuino. Es un deseo genuino a la verdad. Es un deseo genuino a la verdad. Esto es el fruto de la gracia. Un deseo genuino a la verdad. Es aquí donde usted y yo tenemos que entender todo lo que el apóstol, por medio de lo que él va a hablar aquí, quería que la iglesia de los Gálatas comprendiera. Mire, en cuanto a los Gálatas, tendríamos que decir que ellos han dejado de obedecer la verdad. La iglesia de los Gálatas, habiendo conocido la gracia que es en Cristo, han dejado de obedecer a la verdad. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban aceptando todo el sistema religioso de los judaizantes. O sea, estaban volviendo nuevamente a vivir bajo lo que es las obras de la ley. Ante esto quiero que miremos algo, y es la relación que hay entre la gracia y la relación que hay entre la ley. Y quiero empezar primeramente definiendo lo que es la ley. Mire, la ley es el conjunto de recomendaciones morales y rituales dadas al pueblo de Israel, y están contenidas en lo que son los libros de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí está la ley, ¿cierto? Los 10 mandamientos y los estatutos que allí aparecen son dados en el Sinaí y son la constitución de Dios bajo un estado teocrático para Israel. Un estado donde Dios era el que iba a gobernar y donde Dios iba a ser el rey y el que iba a orientar en todo al pueblo. Ahora, este conjunto de ordenanzas que regulaban el culto, que salvaguardaban los derechos de los hombres, que inspiraba la conducta individual y que prescribía los sacrificios y las fiestas judaicas, fueron comunicados por Moisés.
fueron comunicados, fueron puestos en el corazón de Moisés. Dios los habló a Moisés para que Moisés lo comunicara al pueblo. Esto podría ser un concepto, digamos, de gracia bajo lo que es ella. Esto podría ser la definición de gracia. Ahora, hay conceptos ya bajo personas más propios de lo que es la gracia en nuestro tiempo. Y cuando digo nuestro tiempo, es la manera como miraremos o como debemos mirar la gracia, por así decirlo. Martín Lutero dice lo siguiente: la palabra y el mandamiento de Dios es gracia. La ley es la palabra y el mandamiento de Dios. Y en la ley Dios exige y Dios demanda de usted y de mí lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. En pocas palabras, en la ley Dios exige obediencia y obras. Obediencia y obras. Y todo esto tiene algo muy especial que vayamos a ir mirando. Ahora, ya en el Nuevo Testamento se nos enseña algo, y es que Cristo vino ¿qué? A cumplir la ley. La persona de Cristo vino a cumplir la ley. Él no vino a abrogarla. Si miramos la traducción del verbo cumplir, este verbo tiene una connotación de llenar. O sea, Él vino a llenar. Y esto expresa dos cosas muy fundamentales. La primera es, Cristo vino para cumplir la ley por sí mismo. Cristo vino para cumplir por sí mismo la ley. O sea, Él siendo Dios, Él fue quien dio la ley, Él mismo vino a cumplir la ley. Él mismo vino a moderar la ley delante de los hombres. Entonces, si la miramos de una manera activa, Él la cumplió. Y no solamente la cumplió, sino que la observó. Desde la forma como se dio, la observó con total exactitud para cumplirla y para llevarla a cumplimiento y no pasar por alto nada de ella. Ahora, lo segundo es que Cristo vino a llenar la ley del espíritu que le faltaba, del legalismo de los farisaicos, poniendo el amor como el único medio verdadero para cumplir la ley. El único medio para cumplir la ley, el amor. Entonces, nótese lo que hasta aquí he hablado y lo que hasta aquí he comunicado. El Señor Jesucristo cumplió en su totalidad la ley. Cumplió en su totalidad todo lo que era el decálogo que Dios había establecido. Ahora, las Escrituras enseñan que el cristiano, en el contexto nuestro, ha muerto a ella. Y ella ya no puede enseñorearse de nosotros. No obstante, el cristiano preserva aún demandas y expectativas propias de la ley. O sea, hay cosas de la ley que usted y yo estamos llamados a cumplir. Hay cosas de la ley que usted y yo estamos llamados a cumplir. Hay otras cosas de la ley que usted y yo no necesitamos cumplir y que usted y yo no tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque en Cristo son cumplidas, porque en Cristo son llevadas a cabo. O sea, hay demandas de la ley que usted y yo en nuestro tiempo tenemos que cumplir y que tenemos que llevar a cabo. Hay otras que no. Todo el sistema de rituales ya es cumplido en la persona de Cristo. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es obedecer aquellos preceptos que son relacionados con nuestra conducta y que demandan de nuestra conducta una conducta santa. Miren, en el Nuevo Testamento hallamos en esencia todos los principios del decálogo y los hallamos en forma de exhortaciones dadas a los creyentes para que los creyentes sepan cómo vivir de una manera que en todo correspondan a lo que es la nueva naturaleza que tienen en Cristo, la nueva naturaleza que tienen en la persona de Cristo. Entonces ya no nos rige el principio de la ley. ¿Cuál era el principio de la ley? Hace todas estas cosas y vivirás. No, ya nos rige a nosotros el principio de la gracia, el principio de la gracia. ¿Y cuál es el principio de la gracia? Mas el justo por la fe vivirá.
Por eso a usted y a mí se nos insta, se nos llama a que en todo momento vivamos como es digno de la vocación con la cual usted fuimos o por la cual usted y yo fuimos llamados. Se nos llama a esto, se nos pide esto. Mire, es importante que usted y yo sepamos esto. Es importante que usted y yo estudiemos y tengamos un concepto claro de todo lo que tiene que ver o la relación que hay entre la gracia y la ley. ¿Por qué? Porque si queremos estudiar la carta a los Gálatas tenemos que comprender que el problema que se estaba evidenciando allí y la circunstancia que se estaba evidenciando allí era producto de que ellos, habiendo conocido la gracia, querían retroceder y practicar la ley o vivir bajo la ley. Ahora, el pensamiento del judaizante era el siguiente: la gracia no es suficiente, se necesita la obra. La gracia no es suficiente, se necesita la obra. Y la invitación que se le estaba haciendo a la iglesia de los Gálatas era a que ellos hicieran obras, cuando usted y yo sabemos que la única obra que usted y yo debemos hacer, si quisiéramos hablar de obras, es confiar en Cristo. Es poner toda nuestra confianza en Cristo, porque nuestra salvación no es por obras, nuestra salvación es por fe. Si nuestra salvación fuera por obra, tendríamos que decir que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue incompleta, fue insuficiente. Pero si usted y yo miramos a la luz de la gracia, usted y yo podemos decir, la obra de Cristo en la cruz fue suficiente. Lo único que yo necesito es creer en Él, es poner mi confianza en la persona de Cristo. ¿Cuál es el papel de la gracia? ¿Y para qué nos sirve y para qué fue dada la gracia? Entonces, mire, la gracia tenía por objeto poner un dique, o sea, poner un muro de contención a la corrupción del corazón del hombre. O sea, la gracia tenía por propósito detener la maldad, la corrupción que había en el corazón del ser humano. La gracia tenía como propósito ser expresión de la voluntad divina en el orden moral para el pueblo del pacto que era Israel. La ley se tiene que mirar como el cuidado de Dios para el pueblo. El cuidado de Dios para el pueblo. Por eso cuando dice que Cristo no vino a abrogarla, sino a cumplirla, Cristo viene a seguir ejerciendo un cuidado sobre los creyentes. Ahora, el objeto de la gracia es evidenciar la condición pecaminosa del hombre y lo horrendo de tal condición. Si Dios hubiese dejado que su pueblo caminara como los demás pueblos, de seguro que su pueblo nunca hubiese identificado ni nunca hubiese tenido la capacidad de discernir ni identificar entre lo bueno y lo malo. ¿Qué hizo Dios? Dios puso la ley en el corazón y el propósito de esta ley era eso, era detener la maldad a la cual estaba siendo llevado a su pueblo y que el pueblo identificara cuál era su maldad y que por esta ley ejerciera lo que era el cuidado de Dios para ellos. Y por eso es importante que usted y yo lo entendamos. Mire, la ley nos presentó las exigencias de la perfección. Pero la ley no nos dio el auxilio ni el estímulo para cumplirlas. En comparación, la confianza en Dios, la confianza en la persona de Dios, nos da un anhelo ardiente de hacer todo lo que es bueno. Y esto es el espíritu y el poder de la gracia. Por eso ya no es por la ley, sino que es por la gracia. Pero tengo que saber que hay cosas de la ley que yo tengo que cumplir. Y que hay cosas de la ley que yo debo de vivir y que yo no puedo decir que ya no es por ley, entonces esto no lo hago. No, es la misma palabra de Dios, es el decálogo que Dios estableció. Entonces la ley nos hace personalmente conscientes de nuestra maldad. Si usted va y mira su vida a la luz de la ley, usted va a encontrar que la ley le dice a usted, vea, en esto, usted está fallando. Si usted no mira su vida a la luz de la ley, quizás usted dice, yo no tengo nada malo. Pero la ley sí le dice a usted lo malo que usted puede tener. Entonces la ley te lleva a que usted conozca la maldad de su corazón y a que usted busque la persona de Cristo. Ahora, vivir bajo el sistema de lo que los Gálatas querían, vivir bajo el sistema de los judaizantes, es confiar de una manera parcial en Cristo.
Cuando usted y yo sabemos que Cristo está pidiendo de nosotros una confianza absoluta y está queriendo que usted y yo de una manera absoluta confiemos en Él. Usted y yo estamos llamados a confiar en Cristo. Entonces hablo y amplío todo lo que es el concepto de gracia, hacemos la comparación entre gracia y la ley y miramos cuál es el objeto de la ley. Ahora miremos el texto, porque el texto dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay unas palabras que llaman mucho la atención en el texto. Primero, no hay otro evangelio, él desmiente esto. Y el apóstol Pablo dice, no hay otro. Sino que el propósito de estos que se presentan como otro evangelio es sencillamente perturbar y pervertir. Perturbar y pervertir. ¿Qué? El evangelio de Cristo. En el versículo 6 hablábamos de la gracia, que es, digamos, la base del llamado de Dios para nosotros, el que os llamó por gracia. Y ya en este versículo hay otro término bien especial y es el evangelio de Cristo. La gracia es el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Todo lo que se pueda definir como evangelio que no provenga de la gracia no es algo verdadero. En cuanto a lo que es este versículo, primeramente tendríamos que decir lo siguiente y tendríamos que hacer mención a esto. Dios no puede contradecir su llamado en dos mensajes. Dios no puede contradecir su llamado en dos mensajes. Por eso la persona que dice que ya no vivo bajo la ley porque vivo bajo la gracia, si usted dice eso, entonces usted contradice lo que Cristo dice cuando Cristo habla de que Él no vino a abrogarla, sino que vino a cumplirla, lo cual está diciendo que la línea del propósito y la línea del llamado de Dios es la misma. Ahora, el punto es este. El punto es este. No estoy aceptando la posición de los judaizantes. Lo que quiero que entendamos es lo que decía hace un momento. Hay demandas de la gracia que usted y yo, de la ley que usted y yo tenemos que cumplir desde la gracia. Y lo que vemos aquí es que Dios no puede contradecir su llamado en dos mensajes. Y aquí el mensaje que estaba dando los judaizantes era totalmente diferente al mensaje que Cristo había presentado. ¿Cuál era el mensaje de los judaizantes? Usted necesita obras. La gracia no es suficiente. Pero cuando el apóstol Pablo tenía que enfrentar cualquier dificultad, cualquier circunstancia, cualquier problema, Dios le decía, bástate en mi gracia. O sea, la gracia sí es suficiente para todo. No necesitamos obras. Entonces lo que ocurría es que habían algunos cuyo objetivo era sencillamente perturbar a los creyentes. Perturbar a los creyentes con otro supuesto evangelio. Con otro supuesto evangelio, el cual no es real. Entonces, aquellos hombres perversos, malos, lo que querían era agitar la iglesia. O sea, su trabajo era provocar un desorden en la iglesia. Y lo estaban provocando. Porque vinieron y agitaron la iglesia. Y cuando digo que agitaron la iglesia, estoy queriendo decir que perturbaron el corazón del creyente. Y al perturbar el corazón del creyente, crearon un desorden en el corazón de tal. Y esto estaba llevando a que producto de esto, ellos se alejaran. De que la iglesia de Cristo allí en Galacia se alejaran, empezaran a distanciarse. Entonces no solo inquietaban, no solo perturbaban la paz de los creyentes, no solamente eso, sino que el propósito era pervertir el evangelio, era distorsionar el evangelio, era simplemente cambiar el rumbo de lo que es el camino de la gracia. Eso era lo que querían estos hombres. Y es ahí donde usted y yo tenemos que tener cuidado en esto. Mire, el verbo utilizado aquí, pervertir, expresa la idea de alterar, de dar vuelta, de tergiversar, refiriéndose a un cambio, a seguir una dirección distinta a la que se había trazado. Entonces la fuerza del verbo en este lugar es clara.
Y digo es clara porque no solamente se refiere a cambiar, sino que lo que estaban queriendo estos hombres, que estaban pervirtiendo el Evangelio de Cristo, sencillamente estaban queriendo que la iglesia actuara de una forma contraria. Yo le pregunto a usted, ¿qué cosas hoy, digamos, han pervertido o pervierten el conocimiento que usted ya ha adquirido en cuanto a la gracia? ¿Qué enemigos de la gracia usted ve que hay a su alrededor? Mire, un enemigo de la gracia tiene como propósito hacer que usted cambie su rumbo. Hacer que usted cambie su rumbo. Un escritor dice en su libro acerca de lo que es el mal concepto que muchos han tenido de la gracia, en el cual dice, si la oración nos salva, ¿para qué oro? Si ayunar nos salva, ¿para qué ayuno? Si leer la Biblia no me hace santo, ¿para qué la leo? Todas estas cosas son enemigos de la gracia. Y en el mundo en el que estamos y en el entorno en el que estamos, nos encontramos con un montón de enemigos de la gracia que están buscando que usted y yo perdamos el rumbo que la gracia ya trazó delante de nosotros. Por eso cuando Pablo mira lo que está pasando aquí, él primeramente aclara la situación y dice, venga, no hay ningún evangelio. No hay otro evangelio, solamente hay uno, y es el evangelio de la gracia. Y él dice, vea, esto que está pasando aquí son hombres que están viniendo y lo único que están queriendo es robar la paz de su corazón. Todo enemigo de la gracia lo que está buscando es robar la paz del corazón. Todas aquellas cosas que te saquen de la gracia, todas aquellas cosas que te quiten o te alejen de la relación con Dios, de la comunión con Dios, todas aquellas cosas que te alejen de la adoración a Dios y de exaltar su nombre, todas aquellas cosas que te alejen de la palabra y de escudriñar la palabra, de pasar momentos en intimidad con Dios, todas aquellas cosas que te distancien de Cristo, que te saquen de Cristo, se definen como enemigos de la gracia, que lo único que están buscando es robar la paz que hay en tu corazón. El resultado de la gracia en el corazón del hombre es paz. Vivir fuera de la gracia es entrar a un estado de sosiego y de intranquilidad, y es el estado al cual los enemigos de la gracia quieren llevar a los creyentes de hoy. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado con estos enemigos, porque lo único que quieren es perturbar, dañar, robar la paz, robar la paz. Y es importante que usted y yo entendamos esto. Mire, alejarme de Cristo supone alejarme de la fe. Alejarme de la fe. El apóstol Pablo hace énfasis en esto cuando habla del evangelio de Cristo. Y él define, ¿cierto?, el evangelio de Cristo como el evangelio auténtico, como el evangelio verdadero. Entonces, lo que usted y yo vivimos es lo verdadero. La gracia que hoy nos sustenta, la gracia que hoy trae salvación a nuestra vida, es lo verdadero. Tenga cuidado con los enemigos de la gracia. Tenga cuidado con esos enemigos que están queriendo y están buscando distraerlo, robar la paz, perturbar su corazón. Tenga mucho cuidado. Recuerde, todo lo que te aleje de Cristo, de su palabra, de la oración, de la adoración, de la obediencia, de la santidad, todo esto sencillamente es enemigos de la gracia que te quieren alejar de Cristo, que no quieren que usted esté en Cristo, como la gracia sí lo desea, como el Padre sí lo anhela y como el Espíritu así lo busca, que usted y yo estemos en Cristo. Entonces, iglesia, tenga cuidado con esos enemigos de la gracia. Tenga cuidado con esos enemigos que en nuestro contexto no son personas, que en nuestro contexto son, digamos, situaciones, circunstancias, cosas que en términos de nuestra vida espiritual son espirituales, que muchas veces con nuestros ojos no las vemos, pero que están ahí y que usted y yo tenemos que estar alertas y vigilantes, siendo cuidadosos con todo aquello que nos quiere distanciar de la gracia que es en Cristo Jesús. Amén.
Entonces, ¿qué tal si terminamos este momento dándole gracias a Dios y pidiéndole a Él que esta palabra puesta delante de nosotros, llevada a nuestra mente, nosotros la bajemos al corazón y vivamos según ella? Amén. Orémosle al Señor. Padre bueno, gracias te damos en esta hora. Gracias primeramente por tu gracia. Al seguir estudiando este tema, al seguir ampliando este concepto, seguimos dando cuenta de todo lo que es ese plan tan bueno y tan perfecto que usted tiene para con nosotros, Señor. En esta hora adoramos tu nombre, en esta hora exaltamos tu nombre, en esta hora damos gloria y alabanza, damos honra y exaltación y te coronamos a ti, Cristo, como ese Dios grande, ese Rey grande, ese Dios poderoso. Muchas gracias, Señor. Yo pido, Señor, que la iglesia, tu iglesia, sea consciente de que la gracia tiene enemigos y que esos enemigos de la gracia nos rodean, que esos enemigos de la gracia nos cercan. Que Dios, la única manera, oh Dios, de evadirlos, la única manera de expulsarlos es cuando el conocimiento nuestro sobre la gracia es suficiente y es tan sólido que sepamos que aunque hayan muchos a nuestro alrededor, nuestra manera de ver la vida y de vivir la vida, la luz de tu verdad y de tu santidad no va a cambiar y nada la va a hacer cambiar. Y este es el estado al cual estamos pidiendo que lleves tu iglesia, un estado donde tu iglesia sea totalmente consciente de los enemigos de la gracia y que sencillamente la iglesia pueda entender, aunque haya muchos enemigos, esta verdad es tan sólida en mí, esta salvación es tan clara en mí, lo que Cristo ha hecho es tan sólido en mí, que aunque haya tal peligro, yo no voy a dejar que nada pase, porque mi confianza está en Cristo, porque voy a depender de Cristo. Señor, te lo pedimos. Todo hermano, todo creyente que hoy ha dado lugar a los enemigos de la gracia, Señor, a lo consciente, llévalo nuevamente a la oración, llévalo nuevamente al ayuno, llévalo nuevamente a la palabra, llévalo nuevamente a los tiempos de adoración personal, adoración genuina, llévalo, Señor, nuevamente a la obediencia a tu palabra, a cumplir con esa actitud todo lo que desde el comienzo tú has hablado y has querido para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tú que eres poderoso, tú que eres grande, tú que eres majestuoso. Oh, gracias, mi Señor. Te honramos en esta hora. Te damos toda alabanza y toda exaltación. Y pido tu favor sobre la iglesia, tu bendición sobre la iglesia y el sustento que hasta el día de hoy tú has traído. Padre, te adoramos en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén, Dios. Iglesia, gracias por recibir la palabra, gracias por estar ahí atento a lo que queríamos comunicar, a lo que fue el tiempo de oración. Bendecimos sus vidas y esperamos que tengan una feliz noche y un resto de semana bajo el sustento, la protección y la bendición de nuestro Dios. Les amamos, Dios les guarde.